Bien, y vamos a seguir abordando este tema y otros, y para eso estamos en contacto con el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, a quien le agradezco por estos minutos en BTV Noticias. ¿Cómo le va, Orsi? Buen mediodía. Muy bien, muchas gracias por la comunicación. Bueno, estas han sido horas muy movilizadoras para todo el país, pero especialmente para el Frente Amplio. ¿Cuál es la faceta de las muchas que tuvo Tabaré Vázquez y el legado que usted elige destacar a esta hora, cuando ya pasaron algunas horas entonces de su despedida? Yo creo que en clave sectorial o partidaria, un defensor, no solo en el discurso, sino en la acción de la unidad. Por encima de todo. En momentos muy difíciles, cuando le tocó a él conducir a la fuerza política, salvó algo que era brutal, que era sostener aquella coalición que había tenido una ruptura y que habíamos tenido algunos enfrentamientos, algunas diferencias por tema de algunos plebiscitos, me acuerdo, y en clave de unidad se movió él hasta hoy. Y lo hizo no solo en la prédica, sino en la acción concreta. Y a nivel nacional, o a nivel de su rol como oriental, un republicano íntegro, de ese respeto por las instituciones, de esa confianza en el contacto directo con la gente, que es esencia de la vocación republicana y democrática. Creo que son dos pinceladas que lo dibujan bastante bien. Además de, ahora yo escuchaba los comentarios que ustedes ponían, es un uruguayo de esos típicos, ¿no? Si uno tuviera que describir el ser uruguayo, Tabaré tenía todo eso. Yo creo que tiene mucho que ver con el barrio, tiene mucho que ver con su origen, tiene mucho que ver con esa forma de entender no solo la cosa pública, sino también la medicina, cómo él se relacionaba con sus pacientes y las anécdotas que la gente te comentaba. Y lo otro, y para terminar en esta semblanza, creo que si bien todos sabíamos el dolor y lo triste de esta partida, y que algo que se iba a desencadenar en cualquier momento por las señales, y porque él mismo nunca ocultó y nunca, no fue, a ver, su enfermedad fue como su vida, transparente, mostrando cuál era la situación. Bueno, hasta que no nos pasó, hasta que la realidad se nos presentó entre nuestros ojos, decir, bueno, ya no lo tenemos. Yo creo que hasta ahí no nos cayó la ficha, ahora nos cayó y se te abre el futuro, como que se te corre un telón diciendo, bueno, ahora viene esto, que es el futuro de nuestra fuerza política, sin el teléfono, sin la llamada a tiempo, sin la consulta, sin la visita de algunos referentes a su casa, de compañero Tabaré. Justamente hablando sobre el futuro, en el Frente Amplio mucho se ha analizado de cómo la fuerza política se ha apoyado mucho en el liderazgo de los tres líderes históricos contemporáneos que tiene, Vázquez, Mujica y Astori. Con la partida de Vázquez y teniendo en cuenta todo este proceso fermental de recambio de figuras, ¿cómo cree que tiene que encarar el Frente Amplio el futuro de ahora en más en este escenario? Yo creo que todos sabíamos porque ellos mismos, los mismos referentes nuestros, lo vienen planteando hace tiempo, que vendrán otros y tendrán que venir otros a asumir las responsabilidades. Ningún liderazgo de este tipo se hereda ni se transmite. Surgirán cosas nuevas, liderazgos nuevos. Lo primero que se me ocurre para encarar el futuro es echar mano a algunos de los textos, a algunos de los libros que son escritos con respecto a Tabaré, y tuve la suerte de leer el que escribió ahora Ariel Bergamino, en donde está la historia y un poco lo que ha sido la trayectoria de Tabaré. Creo que cuando yo repaso esas páginas y escarbo en mi memoria lo que ha sido esta trayectoria, creo que ahí vamos a encontrar muchas claves también para el futuro. De eso se trata también cuando uno piensa y tiene claro el rol de los líderes. Los líderes, por supuesto, se encargan de dejarnos las banderas, pero también de dejarnos algunas claves de cómo salir de algunos entuertos que la política nos trae, y algunas claves de cuál es la verdadera esencia de la cosa política y de lo que tenemos que hacer de aquí en más.
él me dijo, no tuve muchos diálogos, pero los pocos que tuve, él me insistía con una cosa, que es el contacto directo con la gente. Él sentía, te lo manifestaba, la fórmula para todas estas cosas es estar con la gente, ir y encontrarse con la gente, no meterte adentro de lo que las estructuras institucionales o partidarias a veces te generan, que a veces son corset que no te permiten ver la realidad. Él se sentía muy bien y te lo transmitía siempre. Contacto con la gente directo de cada uno de nosotros. Y yo creo que a partir de esas enseñanzas, a partir de esos consejos, si querés, yo creo que también los veteranos tienen mucho para darnos en eso. Bueno, repasar un poco esa historia, que está escrita por suerte, y ahí creo que embebernos todos nosotros de esas cosas, de esas locuras, porque también había mucha audacia ahí, ¿no? No nos olvidemos lo que fue el tema del Plan Ceibal. No estaba en la agenda de nadie. O cuando la peatonal Sarandí, él nos contó la anécdota cuando era intendente. Y hoy vos decís, alguien fue capaz de entender que la vieja escuela vareliana o la herencia vareliana se podía juntar con la tecnología en estas ceibalitas que yo le pondría a partir de ahora tabarecitas, porque son esos aportes más allá de lo concreto, de la posibilidad, es juntar dos partes de la historia, el pasado más profundo y el futuro, como fórmula para que todos podamos seguir caminando y, por supuesto, honrar no solo la memoria, sino el legado. Orsi, y le traigo un tema que está vinculado en definitiva porque habla también de esos desafíos que tiene el sistema político ahora por delante, y es el tema de la pandemia, más de actualidad. La situación se está complicando, sin lugar a dudas. Canelones está al lado de Montevideo, que está en zona de riesgo anaranjado, es el segundo departamento con más cantidad de casos. ¿Cómo está encarando entonces este incremento en la peligrosidad de la situación de la pandemia de ahora en más, teniendo en cuenta lo poco que falta para el verano y todo lo que está en juego? Bueno, aquí lo primero que está claro es que nosotros nos encolumnamos detrás de las estrategias del gobierno nacional. Las directivas que surgen desde el Ministerio de Salud Pública, pero del gobierno todo, a nivel de Congreso de Intendentes, el otro día quedó muy claro que debíamos seguirlos a rajatabla. A su vez, tenemos nuestras características como departamento que queremos aprovechar y ya lo hemos planteado. Tenemos un departamento 100% municipalizado y con experiencias locales de comités locales de emergencia. De esto se sale en clave democrática y eso implica empoderar a nuestra gente para que sean los que lideren en el territorio las claves, es decir, si hay aglomeración, si hay gente que no está entendiendo, bueno, son los propios vecinos los que tienen que ayudarnos a guiar eso, y eso se hace organizadamente, los municipios lo pueden hacer. Y por otro lado, también siendo creativos, y ahí tenemos en el territorio también desplegadas estrategias de comunicación que vamos a tener que explotar y muy bien. Veremos cómo sigue esto. Recuerdo cuando empezó en marzo aquel temor que todos teníamos y los cuidados que pasamos a tener. Yo creo que hoy la gente está entendiendo un poco más y volvió el tapabocas, está teniendo otros cuidados, estamos todos teniendo otros cuidados, pero todos los recursos de la Intendencia, todos los recursos de este gobierno, como en clave de bélica, están al servicio de la tarea número uno. Y siempre peleando para que de esto surjan políticas de Estado. Lo planteamos en el Congreso de Intendentes, lo seguimos planteando, y ojalá esa propuesta de nuestro Frente Amplio de generar un ámbito a nivel del Senado, de monitoreo de la situación, pueda mostrarle a la ciudadanía que esto no es una cuestión de partido, esto es una cuestión de patria. Canelones puede llegar a recibir un número importante de personas en enero, en febrero, en ese sentido. Eso requiere medidas que son estrictamente departamentales también. Por ejemplo, si se van a habilitar algunas zonas o no, si se van a habilitar los campings, si va a haber algún tipo de estrategia con las playas. ¿En qué están en ese sentido? Nosotros en esos temas los resolvemos a nivel del Centro Coordinador de la Emergencia, donde el Ministerio de Salud Pública tiene una pata fuerte, o sea, la Departamental de Salud es nuestra guía. El Centro Coordinador funciona semanalmente y ahí van surgiendo las políticas. Por ejemplo, nuestros guardavidas no solo van a poner en su celular para que todo el mundo conozca, en un sitio
que todo el mundo va a tener acceso a él, de la calidad del agua, sino también el nivel de aglomeración que hay en cada uno de las bajadas. Eso ayuda para que la gente pueda tomar decisiones. A mí, el tema de la playa en sí quizás no sea lo más complejo. El tema es lo que viene después, en la noche, los lugares de reunión. ¿Y cuántos médicos estén disponibles también? Por ejemplo, ante la aparición de síntomas. En ese sentido, también me imagino que tienen que pensar en un refuerzo. Ahí el centro coordinador tiene el liderazgo, repito, porque tiene que ser así. No podemos inventar nada nuevo, ya está. El Ministerio de Salud Pública, por ejemplo, ahora nos pidieron para tener en Ciudad de la Costa un móvil para hacer los hisopados. De inmediato pusimos nuestro móvil de salud para eso. O sea, es algo similar a lo que nos ocurre en una emergencia, por ejemplo, de incendio. El liderazgo lo tiene y lo tiene que tener bombero. En este caso, nosotros nos alineamos detrás de la política de salud, ponemos todos nuestros recursos, como te decía, incluso hasta el servicio de guardavidas explicando el nivel de aglomeración. Este fin de semana, por ejemplo, hubo muchísimas inspecciones. El cuerpo inspectivo nuestro trabaja codo a codo con el Ministerio del Interior y si hay que reforzarlo, lo reforzaremos. ¿Y con qué se encontraron? Hay de todo, te encontrás, hay sanciones, no como aquella famosa que tuvimos en la zona de Las Toscas, creo que fue, donde se juntaron cientos de personas hasta cobraban entrada. Eso no nos pasó todavía, pero permanentemente estamos arriba de eso. Habrá que reforzar, habrá que poner más vehículos, habrá que poner más funcionarios. Yo creo que en un momento de crisis, de este formato particular que tiene, que es una epidemia, todos los recursos humanos, todos nos tenemos que volver vigilantes. ¿Qué quiero decir con esto? Es hacer un seguimiento de lo que nos pasa en los propios barrios. Y si es posible, nosotros mismos ser los que convencemos a los vecinos. Por eso confío mucho en los municipios. Muchísimo confío. No solo por la cantidad de funcionarios que hay en cada lugar, sino también porque quienes lideran los municipios son gente electa y que tiene una legitimidad que tenemos que fortalecer. Entonces, entre un centro coordinador que verticaliza, y está bien que así sea, y después un despliegue territorial, Canelones tiene una muy buena red. Tenemos la particularidad de que tenemos una área metropolitana muy fuerte y muy difícil es muy difícil separar Montevideo de Canelones, a eso voy. La movilidad de Montevideo de Canelones en algún momento quizás tengamos que revisar. Lo que pasa es que también decirle a la gente que no se mueva y que no salga, para mucha gente es decirle que no trabaje, y eso es algo que nos supera y que tiene que ver con decisiones de carácter nacional que deberíamos repensar y que tiene que ver con los recursos que la gente tiene que recibir si es que en algún momento tenemos que replegarnos y no ir a trabajar. Y ahí es un tema difícil, ya no es marzo, la gente no tiene tantos recursos como tenía antes y yo creo que vale la pena ponernos a analizar de nuevo el ingreso por persona o la renta o lo que sea como funciona en Europa. Creo que esto también es política de Estado y que tenemos que entre todos tratar de pensar si no habrá que encaminarse por ese lado. Bien, Yamandú Orsi, intendente de Canelones, gracias por estos minutos. A ustedes, como siempre. Bueno, muy bien, vale, momento de hacer ahora la primera pausa. En instante vamos a estar repasando otros temas, entre ellos, bueno, la aclaración del ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, sobre que, bueno, no es verdadero un documento que tenía el logo justamente de esta cartera y que, entre otras cosas, decía que se suspendían todas las actividades. Sí, con la firma, hay que tener cuidado entonces con los documentos. Ya venimos.